Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el proyecto de hoy les voy a estar enseñando a tejer algo sumamente fácil, súper lindo, una idea espectacular para tejer y vender o regalar. Son ideas súper fáciles que podemos hacer con poco material y que podemos tener algo de ganancia con estos proyectos. Vamos a utilizar un material para tejer, lana, puede ser algodón, puede ser cualquier material que ustedes tengan a su alcance, incluso retazos de cualquier otro proyecto con un gancho adecuado a ese material. Yo voy a estar tejiendo con esta lana, es semi gordita, tiene unos 3 milímetros de grosor aproximadamente, es bastante suavecita. Esta es una lana para bebés y yo la voy a estar tejiendo con este gancho de 5 milímetros. Vamos a necesitar también perlitas o botoncitos, ok, para decorar, unas gomitas o coletas para el cabello y una agujita de lana. Para comenzar vamos a hacer un arito deslizado o anillo mágico. Ok, colocamos nuestro gancho en el centro, sacamos y con una cadenita aseguramos nuestro arito. Ahora vamos a hacer una cadena adicional para iniciar la primera vuelta y dentro de este arito vamos a tejer puntos bajos de esta manera. Vamos a ir tejiendo de esta manera puntos bajos hasta que tengamos un total de 20 puntos bajos. Bien, ya tenemos acá 20 puntos bajos dentro del arito. Ahora vamos a alar esta colita de hilo que nos quedó acá hasta cerrar por completo el arito de acá del centro. Ok, entonces nos ubicamos en el primer punto bajo y cerramos esta vuelta 1 con un punto deslizado. Ahora, para esta vuelta número 2 vamos a iniciar con 3 cadenas que nos van a contar como un punto alto. En este mismo espacio donde acabamos de cerrar vamos a tejer 3 puntos altos para completar con las 3 cadenitas un total de 4 puntos. Entonces tenemos las cadenitas, el número 1, 2, 3 y 4, todos en el primer punto bajo. Ok, vamos a ir al siguiente espacio, este que está acá, y vamos a tejer 4 puntos altos. Entonces tenemos un total de 4 puntos altos en el segundo espacio. Nos vamos a ir al siguiente punto bajo y repetimos 4 puntos altos en el mismo espacio. Entonces de esta manera vamos a continuar toda la vuelta, 4 puntos altos, ok, en cada punto bajo que hicimos en la vuelta 1, lo que quiere decir que vamos a tener un total de 80 puntos altos en esta vuelta número 2, ok. Ok, ya dimos toda la vuelta número 2, vean cómo nos va a quedar nuestro tejido. Nos vamos a ubicar acá en el primer punto alto que hicimos, acá están las 3 cadenitas, primer punto alto, y allí cerramos haciendo un punto deslizado, agregamos una cadenita, sacamos dejando un trocito de material para asegurar y esconder con una agujita de lana. Entonces ahora vamos a colocar una agujita por acá, nos vamos a pasar al lado revés para esconder bien nuestra hebra, asegurarla muy bien y luego entonces cortamos.
Ahora con esta colita que nos quedó por acá vamos a hacer lo mismo, con agujita de lana vamos a esconder y a finalizar cortando el restante. Ok, entonces fíjense, ya cortamos y escondimos los restantes de material. Le vamos a dar la vuelta y vamos a acomodar bien nuestra piecita, que nos quede bien bonita, con esas onditas que se vean súper chéveres. Ven que queda muy bonito este detalle. Entonces acá en el centro podemos colocarle cualquier detalle que ustedes quieran. Por ejemplo, miren cómo queda con este botoncito, se ve muy bonito. Podemos colocarle también algunas perlitas que las podemos coser con aguja e hilo de coser, que queda precioso también. Y yo esta vez le voy a colocar este botoncito marroncito que me pareció que se ve súper lindo. Vean cómo queda. Entonces solo nos queda coserlo acá en el centro con una aguja e hilo de coser. Quedaría lista esta parte de nuestro proyecto. Fíjense cómo queda de lindo con el botoncito, queda súper lindo este detalle. Yo lo voy a utilizar para colocarlo en una coleta para el cabello, una goma, pero ustedes lo pueden utilizar para decorar cualquier cosa que ustedes quieran, ya sea un gorro tejido, un cintillo, una diadema o un llaverito, lo que ustedes quieran hacer para decorar, quedaría súper lindo. Pero como lo voy a colocar con una colita para el cabello, voy a hacer un pequeño círculo para colocar en la parte de atrás entre la gomita y nuestra flor. Entonces para eso vamos a hacer un aro deslizado también. Iniciamos con una cadena y vamos a tejer puntos medios altos dentro del arito de esta manera. Vamos a ir tejiendo puntos medios altos hasta tener unos 15 o 18 puntos. Ok, entonces tengo acá 18 puntos medios altos. Cerramos el arito alando esta colita de acá, que nos quede de esta manera, y cerramos la vuelta acá en el primer punto medio alto con un punto deslizado. Agregamos la cadenita para asegurar, sacamos un trocito y cortamos. Entonces para que nos quede bien bonito vamos a esconder estos restantes de material tal como hicimos con nuestra flor. Los vamos a esconder por el lado revés y luego entonces de esconder estos dos restantes vamos a cortar. Ok, entonces ya tenemos nuestra piecita, tenemos el círculo, la florecita y la gomita, y lo vamos a colocar por la parte de atrás de esta manera. Vamos a colocar nuestra gomita y el círculo acá. Ok, esto lo podemos pegar con silicón caliente, o lo podemos coser tal como lo voy a hacer acá. Entonces nos colocamos aquí. Acá con estos dos vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a ir soltando a medida que vamos cosiendo. Y entonces vamos a continuar tomando las dos piecitas
de esta manera hasta coser por completo, ¿ok? La idea es que la gomita quede allí en el centro y que quede muy bien asegurada para que luego no se nos vaya a soltar. Entonces de esta manera vamos a ir cosiendo hasta dar toda la vuelta y que nos quede bien asegurado nuestro detalle acá atrás. Ok, entonces ya dimos toda la vuelta, vean cómo quedó bien pegadito. Entonces para finalizar vamos a hacer un nudito de esta manera y escondemos un trozo de nuestro material por acá abajo y entonces luego podemos cortar. Entonces fíjense cómo queda nuestro detalle, queda súper lindo. Entonces miren, ya esta idea ha quedado lista, ven que es algo sumamente fácil de tejer, se hace muy rápido, así que es una muy buena opción para vender, para regalar. Vean, yo tengo acá otro color, es un poquito más pequeño porque el material es un poco más delgado. Vean cómo queda con este botoncito y acá tengo otro, vean que quedan súper lindos. Como ya les dije, una súper idea para vender o para regalar. Entonces terminamos con este tutorial, espero les haya gustado. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.